Seminario de Vida en el Espíritu Santo, virtual. Introducción. Marlon Palacio, RCC Barranquilla. Bueno, un saludo muy especial a cada uno de los hermanos de la Renovación Carismática Católica que inician hoy este proceso seminario de vida en el Espíritu con esta primera enseñanza introductoria a esta experiencia de fe que debe marcarnos un derrotero de lo que es nuestra vida como cristianos. Antes de comenzar esta breve enseñanza, quisiera invitarte a que desde el silencio de tu habitación o el lugar que te encuentres, cierres tus ojos y junto conmigo oremos para que la gracia del Espíritu Santo de Dios nos acompañe a lo largo de este seminario de vida en el Espíritu, para que sea ese Espíritu Santo de Dios quien mueva, fortalezca, llene de inteligencia a cada una de las personas que van a estar formando dentro de este seminario de vida en el Espíritu, y sobre todo para que nos dé a cada uno de nosotros, quienes escuchamos cada una de estas enseñanzas, un corazón dispuesto y humillado para recibir estas enseñanzas y colocarlas en práctica, para tener oídos de discípulo, pero sobre todo para que nos des también voz de profeta para anunciar en estos tiempos de crisis, de dificultad, la esperanza que eres tú, amado Jesucristo. Pidamos cada uno de nosotros por esas personas que están dando la vida en hospitales, por los médicos, por los enfermeros, anestesiólogos, por el personal de seguridad, por nuestros gobernantes. Pedir también por esos científicos que están luchando contra el reloj para encontrar una cura a este virus que nos está atacando a nivel mundial. Pedir también, Señor, por todas esas personas que en este tiempo de crisis no tienen que comer, para que tú derrames sobre ellos en abundancia solidaridad de parte nuestra, de parte de cada persona, que en este tiempo de crisis, Señor, esa multiplicación de los panes se haga realidad, ese milagro de solidaridad se haga realidad para tantos que no tienen techo, que no tienen alimento y que están a la intemperie afrontando esta crisis de salud. Ven, Espíritu Santo de Dios, y regálanos la gracia de un corazón dispuesto al servicio, dispuesto a la caridad, pero también dispuesto al recogimiento, al silencio. Y a ti, Reina del Cielo, derrama tu protección sobre este mundo, y que sea tu intercesión poderosa también la que nos ayude a frenar esta pandemia, y que sea tu intercesión la que nos enseñe como mundo a entender que debemos cambiar nuestra manera de ser para tener un mundo mejor. Amén. Bueno, mis hermanos, también antes de empezar quisiera invitarte durante este tiempo de cuarentena, de aislamiento social en el cual nos encontramos por todo este tema que todos conocemos, a que vivas la experiencia de este seminario de vida en el Espíritu de una manera diferente. Normalmente nosotros hemos estado acostumbrados, y esa ha sido una de las gracias de la Renovación Carismática Católica. Disculpen un momento, se me estaba descargando el portátil. Les decía que nosotros hemos estado acostumbrados siempre a una experiencia del Espíritu Santo de Dios como fuego abrasador, como brisa fuerte que renueva, y que después de Vaticano II llegó como ese perfume nuevo que renovó nuestra iglesia y que le dio dinamismo y fortaleció la experiencia laical. Quiero que este seminario de vida en el Espíritu lo veamos de manera un poco diferente, y es a la luz de la experiencia de Elías.
a la luz de la experiencia de Elías, es decir, que hoy descubramos a ese Espíritu Santo no en el terremoto, no en el huracán, sino en la suave brisa. Que este sea un tiempo de recogimiento, de encuentro contigo mismo, de intimidad, donde te encuentres tú cara a cara con Dios y donde dejes que Dios permee cada parte de tu ser, la renueve y la transforme con la luz de su Espíritu Santo. Que en el silencio puedas escuchar el ruido ensordecedor de un Dios que te ha estado hablando y que nos ha estado hablando a lo largo de la historia y que por tantos afanes de la vida no lo escuchamos. Que sea pues este tiempo un tiempo de encuentro en el silencio con Dios, con tu familia. Que sea un tiempo de descubrir que Dios también actúa en la suave brisa. Amén. Bueno, mis hermanos, para los que nunca han vivido una experiencia de seminario en el Espíritu Santo, pero también para aquellos que ya la han vivido, voy a hacer una breve explicación de lo que es el seminario de vida en el Espíritu y después ahondar en 5 objetivos importantes que tenemos con este seminario. El seminario de vida en el Espíritu es un anuncio carismático, donde lo que buscamos es vivir una experiencia de evangelización a través de la cual se proclame el amor de Dios. Se anuncie de manera clara e inequívoca que Jesús es nuestro Salvador y Señor. Y es una invitación también a vivir una vida nueva. Y que esa vida nueva debe ser dinamizada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso es a grosso modo lo que es un seminario de vida en el Espíritu, donde nosotros hacemos una experiencia fuerte a través de lo que llamamos el bautismo de vida en el Espíritu, que muchos tal vez transgiversan y a veces algunos con que este término tienen cierta resistencia dentro de la iglesia, pero este bautismo de vida en el Espíritu no es más que hacer que esas gracias bautismales que recibimos cuando nos consagraron a través del sacramento del bautismo, que fue el regalo del Espíritu Santo con sus dones y carismas, se reactiven en nuestra vida cristiana. Es decir, es como esa experiencia de bautismo en el Espíritu, es como ese regalo que se nos dieron, poder abrirlo completamente y descubrir qué es y para qué nos va a servir. Es poder entender que estamos llamados a hacer que esas gracias bautismales se conviertan en acción de servicio para el otro y entender que nosotros también estamos llamados a dinamizar la vida de la iglesia, que no somos agentes pasivos, sino que somos agentes activos. Y eso es lo que nos da esa experiencia de bautismo en el Espíritu. Un entender qué hace el Espíritu Santo en nosotros, un dejarlo actuar para que nosotros después actuemos en su nombre, para transformar también realidades de vida. Este seminario de vida en el Espíritu tiene 5 objetivos concretos. El primero es el descubrimiento progresivo de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículos del 35 al 39 nos narra la historia de los discípulos de Juan que ven pasar a Jesús. Nos muestra a Juan que ve pasar a Jesús y dice ahí el Cordero de Dios. Y ellos al oír a Juan deciden comenzar a seguir a Jesús. Y Jesús les pregunta a ellos qué buscan. Y ellos le responden, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y lo verán. La experiencia de fe cristiana es una experiencia de hacer camino. Por eso nosotros descubrimos a Dios haciendo camino. Y de hecho descubrimos a Dios haciendo camino porque Dios se hace camino con nosotros. De hecho el nombre de Yahvé, el tetragrama sagrado que los judíos se negaban a proclamar por miedo y por respeto, lo que traduce es el gran yo soy. Pero ese yo soy en hebreo, ese ser, es un verbo que está en activo. Es decir, que el nombre de Dios es el gran yo soy siendo. Dios es siempre dinámico, es un Dios que actúa en cada momento, es un Dios que es, pero es siendo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en esa medida en la que nosotros hacemos vida con Dios y Dios hace vida con nosotros a lo largo de nuestro camino y de nuestra historia, a lo largo que dejamos a Dios ser siendo en nosotros,
De esa manera nosotros lo vamos conociendo. Y de esa manera nosotros verdaderamente vamos fortaleciendo nuestra fe porque nos vamos enamorando de Él. Porque nadie ama lo que no conoce. Y si tú quieres amar profundamente a Jesús, si quieres amar profundamente a Dios, debes decididamente abrirte a la experiencia de conocerlo de manera más profunda, para que Él actúe en lo más profundo de tu ser y tú puedas amarlo de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más sincera. Entonces, ese es el primer objetivo del Seminario de Vida en el Espíritu: enseñarnos a descubrir progresivamente a Dios, a descubrirlo a lo largo de nuestra historia, a descubrirlo a lo largo de nuestra historia de salvación, a descubrirlo en esos momentos de dificultad, pero también a descubrir que está ahí en los momentos de alegría para nosotros. Segundo objetivo de este Seminario de Vida en el Espíritu: la aceptación personal de Jesucristo. Y aquí quiero quedarme con la experiencia de Pedro, una experiencia que también compartimos hace semana y media en un proceso de formación que vivimos con la pastoral profética, donde hablábamos de las crisis del servidor y tomamos a Pedro como referencia. Quiero nuevamente tomar a Pedro en este segundo objetivo, que es la aceptación personal de Jesucristo, porque Pedro, cuando se encuentra con la mirada de Jesús, una mirada que es mirada de conocimiento profundo, Pedro es capaz de dejar sus redes a un lado y hacer camino con Jesús. Se decide a darse la oportunidad de dejar que Jesús sea y actúe en él. Y esa aceptación personal de Jesús como nuestro Señor y Salvador debe llevarnos a dos realidades importantes. La primera, que esta aceptación de Jesús debe ser un sí concreto, es decir, un sí que nos marque para toda la vida, pero a su vez debe tener concretos no, es decir, un sí sostenido, pero también concretos no. ¿Y por qué concretos no? Porque nosotros también tenemos que aprender a decir en algunos momentos de nuestra vida no a algún servicio. Porque a veces cuando entramos en este camino del Señor y decidimos amarlo y decidimos servirle, a veces terminamos siendo como Marta, pero muy poco como María. Nos llenamos de tantos servicios que se nos olvida la mejor parte. Y la mejor parte es estar a los pies de Jesús, es estar a los pies del Maestro. Para, como Pedro, poder decir en tiempos de crisis como el que estamos viviendo hoy, poder decir, poder levantar la voz como la levantó Pedro en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68, y decir: Señor, ¿a dónde más vamos a ir si solo tú tienes palabras que dan vida eterna? Que en este momento de crisis, de desesperanza para muchos, nosotros podamos alzar la voz y decir: Señor, nosotros no nos vamos de aquí, seguimos contigo, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y que podamos también, como Pedro, en la primera carta que lleva su nombre, capítulo 3, versículo 15, poder también, a través de esa aceptación personal de Jesucristo, poder dar razón de nuestra fe. Porque en la medida en que aceptamos a Jesucristo, en esa medida nuestra esperanza y nuestra fe crecen, en esa medida nuestros deseos de conocer más de su palabra crecen en nosotros, en la medida que el conocimiento de Dios crece en nosotros, en esa medida podemos darle razón de nuestra fe al mundo de manera concreta, real y argumentada. Entonces, eso es lo que buscamos con esta segunda enseñanza, este segundo objetivo dentro del Seminario de Vida en el Espíritu: poder aceptar a Jesucristo como lo hizo Pedro, hacer camino con Él y poder tener una fe fuerte para afrontar los momentos de crisis, pero también una fe fuerte para que en los momentos que caigamos, como cayó Pedro a lo largo de su historia,
seamos capaces de entender que el Señor está ahí para darnos la mano y levantarnos, como lo hizo en medio de, de las aguas, cuando Pedro caminó con Jesús sobre las aguas y se hundió. Entender que Jesucristo nos perdona, así como perdonó a Pedro en el momento en el que dijo no conocerle, no por miedo, sino porque realmente no conocía a Dios de manera profunda, no conocía a Jesús de manera profunda y por eso no lo había aceptado de manera plena y total. De manera pues que este es un llamado a eso, a aceptar a Jesús de una manera sostenida, es decir, aún en los momentos de abundancia, pero también en los momentos de escasez, de fe, seguir diciéndole sí al Señor, aun a pesar de que nuestra oración no sea como la de antes, aun a pesar que nos cuesta orar, aun a pesar de que sintamos que Jesús duerme y no nos da respuesta, aun a pesar de eso poder decir, Señor, yo creo y sigo aquí porque solo tú tienes palabras que dan vida eterna, y poder también dar razones de esa fe al mundo. Tercero, la apertura a la acción carismática del Espíritu Santo. Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos habla completamente de los dones y nos dice que es para no estar en ignorancia. Pero también en el versículo 31 de ese capítulo 12, dice algo muy importante y es lo siguiente. Dice, 1 Corintios 12:31, ustedes por su parte aspiren a los dones más valiosos, y ahora les indicaré un camino mucho mejor. Y después de esa frase, de ese versículo, comienza en el capítulo 13 a hablar del amor. Y es que el camino mejor a lo que tenemos que aspirar en esta experiencia del Espíritu Santo es al don del amor. Sí, que el Señor nos dé don de lengua, nos dé profecía, nos dé liberación, nos dé sanación, nos dé el don de la enseñanza. Todo eso es importante. Pero sin amor, todo eso es, como dice Pablo, címbalo que resuena, es vacío. Por eso debemos, como dice Romanos 5:5, permitir que ese amor que está derramado por Dios en nuestros corazones a través del Espíritu Santo fecunde en nuestra vida y que sea el don más preciado para nosotros, sobre todo en estos tiempos de crisis, donde se va a ver en nosotros, en el ser humano, lo mejor y lo peor, porque en los tiempos de crisis donde se ve lo mejor y lo peor del ser humano, ojalá nosotros como cristianos podamos mostrar lo mejor de nosotros, que es ese don preciado del Espíritu Santo, que es su amor, para ser solidarios, para estar comprometidos con la causa de los otros, pero también para cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a los nuestros, y no estar también en la calle haciendo, rompiendo con todo aquello que el gobierno nos ha pedido que hagamos. Es tiempo de demostrar que el amor es posible, es tiempo de demostrar que el ser humano nos ha llamado a la destrucción, sino a la construcción a través del amor. Que este sea un tiempo para dejarnos llenar de la gracia del amor del Espíritu Santo, que se ha derramado sobre nuestros corazones, para que seamos el signo del amor en este mundo. Cuarto objetivo, el compromiso del cristiano con el hombre y con el mundo. Ese amor derramado sobre nuestros corazones se debe derramar en 4 cosas importantes. La primera debe ser manifestación de justicia. Debemos luchar siempre por la justicia. Como compromiso con los cristianos y con el mundo, debemos luchar siempre por la justicia. Segundo, debemos luchar por la verdad. Dar la vida por la verdad. Tercero, debemos ser signo de esperanza en el mundo, debemos ser luz en el mundo. Y cuarto, este compromiso cristiano nos debe llevar a estar siempre en oración constante, pero también en oración, es decir, en obras
que reflejen ese amor y esa oración que vive en nosotros. Y eso es lo que buscamos con este cuarto objetivo, un compromiso cristiano verdadero con el hombre y con el mundo, con las realidades humanas que vivimos nosotros y que viven muchos, y con el mundo para hacerlo un mejor lugar. Quinto, la formación de la comunidad cristiana. El Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 14, vamos a buscarlo acá, dice lo siguiente. Marcos 3, versículos 13 al 14. Subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12 para que convivieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús vino a este mundo con un objetivo claro: instaurar el reino de Dios. Ese reino de Dios que fue una experiencia de encuentro que él tenía con ese Padre que lo inhabitaba. Y esa experiencia de reino de Dios, que es dejarse inhabitar por el Dios Padre, esa basilea, que traduce en griego reino, es un reino que no es un lugar físico. Ese reino se hace en nosotros. Y esa fue la experiencia que vivió Jesús. Una experiencia de un reinado de Dios en su vida y que él quería transmitirla a cada uno de los que se encontraban con él. Y esa experiencia de reinado él la manejó desde 3 escenarios. El primero, a través de la prédica, predicando sobre el reino de Dios. El segundo, a través de la acción, por medio de los milagros que hizo, mostrando que ese reino de Dios estaba cerca, mostrando que ese reino de Dios estaba a la mano a través de él. Y tercero, esa instauración del reino solo se da si se hace comunidad. Entonces, este quinto objetivo de la renovación carismática católica a través del Seminario de Vida en el Espíritu lo que busca es la formación de la comunidad cristiana. Esa formación que lo que busca Jesús con ella es, como lo decía el Evangelio de Marcos, Dios nos llama sobre todas las cosas para estar con Él. Porque solamente estando con Él es que aprendemos. Porque solamente estando con Él a través de su palabra, solamente estando con Él a través de la Eucaristía, solamente estando con Él a través de la experiencia comunitaria con el otro, es que podemos crecer. Solamente cuando dejamos que ese Espíritu Santo de Dios nos ilumine y nos dé esas ganas, ese deseo de vivir experiencias de fe con Él a través de la oración, de la palabra, del encuentro comunitario, de la Eucaristía, solamente cuando eso se da es que verdaderamente nos fortalecemos en la vida cristiana. Entonces, este quinto objetivo lo que busca es eso: una formación constante en la vida cristiana, pero una formación en comunidad. Es decir, yo no me formo para ser el que más sabe, yo me formo para que mi experiencia de fe poder transmitirla a la comunidad y hacer que mi comunidad crezca cada día más, y hacer que ellos también conozcan de Dios y crezcan, y que también ellos puedan enseñar, porque ese es el objetivo de la renovación: buscar que cada día más crezcamos en la fe, en la oración, en la experiencia del Espíritu, pero también en la experiencia de la palabra. Así que pues, hermanos, esta es una invitación a que vivamos este seminario de vida en fe, en esperanza, pero sobre todo en amor. Y por último, un llamado importante a que en nuestras comunidades le pidamos a aquellos que están viviendo dificultades económicas que alcen la mano y nosotros ser signo de esperanza para ellos. No basta con la oración, sobre todo en estos momentos de crisis. Hay que ser solidarios con quien lo necesita. Y estoy seguro que muchos en nuestras comunidades no solamente necesitan oración, necesitan también ayuda en alimentos, en medicamentos,
Entonces, que sea esta pues una experiencia para primero ayudar a los prójimos más próximos, que tenemos, y si después salir también al resto. Bendiciones para todos y que esta sea una experiencia enriquecedora. Los amo en el amor del Señor. Amén.